Ya en el primer triunvirato hay una expresión de esos intereses expresados en Manuel José García, que era, según Mitre, un talento para las finanzas. Y en realidad debía serlo, pero para las finanzas de los intereses financieros privados, estrechamente ligado a Rivadavia en el primer triunvirato, ¿no? Aunque no ocupaban los lugares centrales del triunvirato, eran los que tenían una gran influencia sobre él, y ese grupo es el que en realidad pasa a tener una presencia activa en la política a partir de 1821 con el gobierno de Martín Rodríguez, donde Martín Rodríguez designa uno de los ministros de Rivadavia y el otro ministro es García. Y allí se produce, de entre 1821 y 1827, el periodo que Vicente López y Planes, el autor del himno, llama el periodo de la contrarrevolución. En una carta a San Martín le dice: hubo revolución en 1810 y hubo contrarrevolución a partir de 1821 hasta 1827. San Martín, por supuesto, acuerda con eso. ¿Qué significa esta contrarrevolución? Significa que se firma el empréstito Baring Brothers, con el cual se da comienzo, en 1824, a la deuda externa. Un empréstito de 1 millón de libras, del cual llegan muy pocas libras concretas a Buenos Aires. En algunos casos se compensan intereses de los comerciantes británicos en Buenos Aires, y más de la mitad se evapora del empréstito, se evapora en comisiones, en disminución del valor de los títulos, en alguna cosa media tirando a negociado, donde los representantes argentinos dan comunicaciones a Buenos Aires que no son las correctas con respecto a la colocación de los títulos, tanto Robertson como Castro, y que no se sabe si hubo una complicidad también de parte de Rivadavia. Pero lo que sí, el país quedó endeudado en 1 millón de libras esterlinas, que a lo largo del tiempo va a llegar a pagar 8 millones de libras esterlinas, y recién termina de pagarlo a principios del siglo. Y que además significa ese endeudamiento una digamos un elemento de coacción de parte de los británicos. Ahí se crea el Banco de Descuentos, con mayoría de accionistas británicos, que después se transforma en Banco Nacional, también con mayoría de accionistas británicos. Se realiza una política de total libre importación para favorecer a las importaciones inglesas, que es lo que en definitiva provoca la causa de la destrucción o la desintegración de las economías provincianas y toda la desestructuración social de las provincias, que da lugar a la gestación de las montoneras, que son en realidad los desocupados que toman una tacuara con un puñal y salen a defender con una tijera y salen a defender a la provincia, ¿no? Entonces, en ese periodo hay ya una visible influencia del capital inglés. No puede hablarse del imperialismo todavía, sino más bien de colonialismo, porque el imperialismo como sistema empieza en 1860 y tantos. Pero sí, lo que puede decirse es que hay una vinculación de intereses británicos con esa burguesía comercial, que en realidad es una burguesía anglo-criolla, ¿no? Son los que inventan la explotación de Famatina, por ejemplo, de la cual hacen director a Rivadavia, y cuando quieren concretarla se encuentran con que Facundo Quiroga los echa de La Rioja. Son los que hacen que también se convierte después en una situación bastante al filo de lo delictivo. Y todo esto va a significar el inicio de una política donde el país, que tenía la mayor parte de su población en el noroeste, de Córdoba al norte, por eso Castelli fue a estudiar a Córdoba, Moreno fue a estudiar a Chuquisaca. Demográficamente se considera que el 90% estaba de Córdoba al norte, la
y el 10% estaba en Buenos Aires y los alrededores, lo demás era territorio de los pueblos aborígenes, empieza a darse el fenómeno de una reversión del país hasta convertirse en lo que el país es hoy. A pesar de todos los cambios, todavía es una cabeza enorme, que la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, el sur de Córdoba, incluyendo la capital federal, ¿no? Que se percibe en las elecciones cuando resulta que la mayor parte de la votación se produce en esa zona, ¿no? Sí, Manuel García arma, digamos, o tira la idea a Pueyrredón de la conveniencia de llegar a un acuerdo con los portugueses para que avancen sobre la banda oriental, de manera de dejarlo a Artigas encerrado, y es lo que de modo u otro va a terminar con el artiguismo, ¿no? Este papel es semejante al que se va a producir más tarde, después, cuando Gran Bretaña otorga empréstitos para llevar a cabo la guerra contra el Paraguay. En realidad, este periodo que se corta con el interregno de Dorrego, donde Dorrego trata de un modo u otro de hacer una política nacional, pero está muy poco tiempo en el poder, finalmente fusilado. Viene después la época del rosismo, donde Rosas, desde el punto de vista territorial, hace una política nacional porque defiende en la vuelta de obligado la intromisión de las embarcaciones de la escuadra anglo-francesa, que venían las naves de guerra como cabeza de barcos mercantes que venían a entrar por el Paraná hacia el norte para colocar sus productos, ¿no? Lo cual, por supuesto, es una batalla heroica, pero que tampoco a veces hay que distinguir lo que es el nacionalismo territorial de lo que es el nacionalismo económico. Es decir, los comerciantes ingleses que están en Buenos Aires no son tocados por Rosas. Todo lo contrario, cuando Rosas está a punto de caer, se manifiestan a favor de que prosigan el gobierno, ¿no? Porque en definitiva la lucha se va dando entre la posibilidad de un país organizado en torno al puerto y a la aduana, los recursos de la aduana para los porteños y para la provincia de Buenos Aires, y el otro proyecto, que es el proyecto sanmartiniano, es decir, una Argentina que mire hacia adentro, que se considere parte de América Latina, que complemente economías con el Alto Perú, que incorpore incluso como iguales a las provincias del Alto Perú, como lo sugería Bolívar, a lo cual Rivadavia se opone. Fenómeno que es general en toda América Latina. Si mientras en Estados Unidos, en el norte de América, Estados Unidos crecen hacia adentro y cohesionan un país, ¿no?, con ferrocarriles trazados de costa a costa, en una guerra civil donde ganan los industrialistas, en el resto de América Latina ganan los puertos. Y los puertos, erróneamente, los liberales, o porque les interesa, los mitristas, o erróneamente los izquierdistas abstractos, también mitristas, que han hecho historia, suponen que esas burguesías son burguesías progresistas, que son burguesías que son un progreso con respecto a lo que ellos llaman el feudalismo de Facundo Quiroga, por ejemplo, como si hubiera feudalismo en Argentina, o que si hubiera feudalismo en las Provincias Unidas. No son burguesías compradoras, como utilizando un término que difundió Mao Zedong al referirse a los países coloniales y semicoloniales. Burguesías compradoras que son el elemento de contacto entre el gran capital extranjero y el mercado interno, que esas burguesías compradoras le entregan al gran capital extranjero, ¿no es cierto? Sí, lo que va a pasar es esto con respecto al empréstito. El empréstito de Stan Leonino, que establece 1824, primero de todo establece que los títulos se dan por $1.000.000
de la deuda, pero esos títulos se pagan, no se le reconoce el valor de 100 a cada título, sino se le reconoce un valor menor, una quita por riesgo país, diríamos ahora en los términos actuales. Pero además se le cobran intereses adelantados por 2 años y se le cobra una amortización también por 2 años, es decir que por 2 años el empréstito no hay por qué pagarlo, porque está pagado por adelantado, porque se lo descuentan del mismo empréstito, ¿no? Por eso se diluye. Cuando llega Dorrego al gobierno es cuando habría que empezar a pagar y ya no puede pagar. Cuando llega Rosas al poder se encuentra con que tampoco puede pagar. Rosas llega a una transacción y le gira algunos pagos menores para que se calmen los accionistas que estaban ávidos de recibir los intereses y las amortizaciones, ¿no es cierto? Pero después del 52, cuando Buenos Aires se segrega de la Confederación, aparece Norberto de la Riestra. Norberto de la Riestra, que es un tipo que nació en la Argentina, pero desde muy joven estuvo en Inglaterra, que escribió un libro sobre los cambios en Inglaterra, que fue gerente de una empresa inglesa y que se convierte en el principal asesor de Mitre. Entonces Mitre le confía la renegociación de la deuda. Y ya en ese momento, 1857 más o menos, Norberto de la Riestra pacta un reconocimiento de que la Argentina ya debe, por ese millón que se había diluido, ya debe 2.500.000 libras esterlinas. Y le comunica a los accionistas de la Riestra que no les va a pedir la autorización para firmar el convenio, porque el convenio es más ventajoso del que ellos mismos aspiraban, porque él se ha ocupado como representante de los accionistas y al mismo tiempo representante del gobierno argentino, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos, que estaba separada en ese momento, de conseguirles un beneficio tal que era necesario pedir la autorización. Era un hombre de los ingleses, evidentemente, como era García, como lo será después Pinedo, como lo será después el nombre de los norteamericanos, Martínez Dios, pasando el tiempo, ¿no? Ahora, cuando ellos se encuentran con que en América Latina, en la práctica, en los hechos, se produce un fenómeno de desarrollo hacia adentro, de crecimiento, hoy llamaríamos crecimiento endógeno, hoy llamaríamos, apelando a Samiramín, de desconexión, digamos, ese fenómeno del Paraguay. Se encuentra con el Paraguay encerrado, empieza a hacer una política para que no haya latifundios, tiene una educación que es superior a la educación de la Argentina, tiene ferrocarriles y telégrafos antes que la Argentina, tiene una política soberana. Entonces, el mitrismo, por un lado, quiere consolidarse dominando la provincia del noroeste, cosa que hace entre 1862 y 1864 con una represión brutal. Puede hablarse de una dictadura de Mitre, aunque le pese a la nación entre comillas, no al diario me refiero. Felipe Varela dice en un manifiesto que son 50.000 las víctimas de esas incursiones de los ejércitos porteños en el noroeste. Fijémonos que 50.000 estamos hablando de una población de 1,5 millones de habitantes. Nosotros hablamos de 30.000 desaparecidos en relación a una población de 30 millones. Y después de esto, liquidado el poder de las federales en la provincia del noroeste, Mitre entra en la destrucción del Paraguay, que es un genocidio, con empréstitos británicos, que también los ingleses se lo hacen a Brasil, que también forma parte de la triple infamia, junto con el Partido Colorado. Esa guerra es denunciada por Juan Bautista Alberdi. Alberdi dice: no es la guerra de Paraguay contra Argentina, Uruguay y Brasil. No es una guerra entre países, es una guerra civil latinoamericana.
con una gran visión, ¿no?, de Alberti, completamente adelantado a los tiempos. Dice, es una guerra entre el Paraguay, que tiene toda la simpatía del noroeste argentino, y la simpatía del Partido Blanco, que es el partido ruralista de la zona interna de la banda oriental, contra los dos puertos que se han puesto de acuerdo, Buenos Aires y Montevideo, apoyados por el Brasil, con empréstitos británicos, para destruir al Paraguay. El Paraguay es destruido, y allí sí, en ese momento, mientras se produce la destrucción del Paraguay y la destrucción del noroeste, se instala el modelo agroexportador, que tiene su base en el trazado de los ferrocarriles que inicia Mitre en su presidencia en 1861-62. Ya se produce el trazado del ferrocarril del sur, donde Mitre hace un elogio del capital británico. En el 62, ya presidente, sigue con el ferrocarril del litoral, después el ferrocarril Rosario-Córdoba, y Sarmiento hace después el ferrocarril a Cuyo. Trazados en abanico, típicamente coloniales por su estructura, en función del puerto. Es decir, las riquezas naturales del país tienen que salir por esos ferrocarriles al puerto, donde al lado del puerto, en el mismo puerto, van a estar los frigoríficos que van a elaborar esa carne, por ejemplo, que fundamentalmente eran carnes y cuero primero, y después van a ser cereales en la época de la inmigración, y van a ser llevados por barcos británicos, porque expresamente esta gente dice que el país no tiene por qué tener barcos. ¿Para qué tener barcos? En 1940 todavía el diario La Prensa se burlaba de eso en un artículo, cuando el presidente Castillo compra unos barcos y pone un editorial que se titula Gauchos al timón, como diciendo los gauchos que tienen que hacer con los barcos. Y depender de los barcos, ¿cómo vende uno si uno no puede transportar lo que está vendiendo? Depende en el precio, ¿no? En realidad, las tierras empiezan a distribuirse cuando Rivadavia, al hacer el empréstito Baring Brothers, se encuentra con que los ingleses le piden una garantía. Y la garantía son las tierras de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, esas tierras son invendibles, no se pueden vender porque se han dado garantía del empréstito. Entonces Rivadavia inventa la enfiteusis, que después algunos políticos pretenderán decir que era una política de reforma agraria, y era que no se podía vender. Entonces las entrega a los enfiteutas, como si fueran colonos, inquilinos en arrendamiento, diríamos, ¿no?, con unos valores muy mínimos. Después, ya en la época de Rosas, muchos de ellos se hacen propietarios. No nos olvidemos que el gran asesor de Rosas es su primo Anchorena, que se va a convertir después en dueño de casi 1 millón de hectáreas en todo el país. En realidad, cuando después de la caída de Rosas se produce el abrazo del Coliseo, que es el abrazo entre los que venían del rosismo y los que venían del mitrismo, Anchorena y Mitre son las dos expresiones de la unión de los comerciantes del puerto con los seados hacendados de la Pampa Húmeda. De la Pampa Húmeda, de la zona que está en manos de los blancos, ¿no? Después a esto se agrega cuando se sigue avanzando, y finalmente con el gobierno de Avellaneda, en 1879, se inicia la campaña que va desde la zona de Bahía Blanca y Río Negro hacia el sur, ¿no es cierto? Todo eso va conformando el modelo de país de una gran cabeza y un cuerpo raquítico, porque las provincias quedan totalmente postradas. La función de la Argentina es ser la granja de su graciosa majestad británica, es decir, producir carnes, que se van mejorando con la introducción de reproductores ingleses, los Shorton, los Aberdeen Angus, los Hereford, y después también con la importancia de las lanas, que empiezan a desarrollarse también en esa época, 1860 más o menos, es decir, el ganado ovino, que después va a ser, como es un animal que es más resistente,
va a ser empujado hacia el sur, donde van a caer las ovejitas en manos de Menéndez Betti, de Brown Menéndez y de los grandes terratenientes del sur, que se hacen propietarios pagando a tanto la oreja de indio, ¿no? Para hasta terminar con los indios. Cuando se dan cuenta de que hay muchos indios que aparecen desorejados, pero siguen viviendo, entonces pagan ya no la oreja de indio, sino un testículo de indio, para terminar con los pueblos originarios. Mientras que también se produce el otro fenómeno, también no solo los pueblos originarios son robados de las tierras, son robados de las tierras también los gauchos, porque el gaucho era naturalmente el dueño de la pampa, pero no tenía noción de propiedad. Él consideraba que, bueno, él estaba allí, tenía su ranchito, su china, una pequeña tropilla, por ahí se conchavaba durante un tiempo para hacer una doma o para hacer un arreo, y volvía al rancho, y un día aparece el juez de paz o aparece el comandante con un papel que se llama escritura, que dice: acá esta tierra es del señor tal y tal, porque es un amigo del poder, y el gaucho no sabe de qué se trata. Entonces pasa como con el Martín Fierro, que se queda sin la tierra, sin la tropilla y sin la mujer, y va a terminar en la frontera, ¿no es cierto? Todo esto va configurando un país que no tiene una mayor singularidad, porque es un fenómeno que se da en toda América Latina. Es decir, alrededor de Valparaíso se va a producir este fenómeno para la salida del salitre y el cobre de Chile. En el Ecuador va a pasar lo mismo alrededor de Guayaquil. En otros países va a pasar lo mismo, porque se van a especializar en la producción de petróleo, en la producción de hierro, como Venezuela o México, por ejemplo, en la producción de café, como Colombia, en la producción de bananas, de frutas, como en Guatemala. Es decir, son países monoproductores, basados en la exportación de un solo producto, que cuando cae el precio de ese producto el país está terminado, con un solo comprador, que normalmente en la zona sur de América son los ingleses ya convertidos en imperialismo británico, ¿no? Y en la zona norte de América y en el Caribe son los norteamericanos, que han ido creciendo mucho después de la guerra de secesión, y que, bueno, le roban casi 2/3 partes del territorio a México, se quedan con Puerto Rico, se quedan con el derecho a intervenir cuando quieran en Cuba, le compran a Rusia Alaska, le compran a los franceses la Luisiana, le compran a España a precios viles la zona de Miami y toda la zona vecina, y conforman ese gigante imperial que, bueno, se convierte en un gendarme atómico del mundo, ¿no? Mientras que de México al sur quedan esos 20 países, del cual la Argentina es una expresión de dependencia, pero que no es singular, digamos, el problema. El problema es justamente el despedazamiento de América Latina para convertirla en 20 países dependientes, con recursos naturales importantes, como el estaño de Bolivia, por ejemplo. Toda la política boliviana va a girar alrededor del estaño, que está en manos de 3 hombres, de Hochschild, Aramayo y Patiño. Y en otro lado también va a producirse el fenómeno. Aquí en la Argentina diríamos Anchorena, Mitre, por ejemplo, Martín de Dios también. Este va a ser el fenómeno central de la llamada del modelo agroexportador, que va a culminar, digamos, en el año 1904, cuando asume el doctor Quintana. Porque el doctor Quintana había sido abogado de las empresas británicas, y además había sido, como abogado de los ingleses, el hombre que había amenazado con un barco en 1876 al gobierno de Avellaneda. El gobierno provincial de Santa Fe, que está en manos de Servando Bayo, cierra la sucursal del Banco de Londres en Santa Fe porque hacía maniobras para hundir al Banco Provincial de Santa Fe, que, valga recordarlo, lo hunde finalmente Menem, privatizándolo muchos años después. Ahí el gobernador de Santa Fe lo defiende,
clausura el banco inglés, detiene al gerente de la empresa inglesa, y entonces Quintana, como representante del Banco de Londres, va a ver al canciller argentino y le dice: hay una cañonera Bacon que está frente a Rosario, y si ustedes no liberan y reabren el banco, vamos a cañonear, ¿no? Una cosa así. Y ese hombre va a ser presidente de la Argentina en 1904. Esto es la síntesis de todo ese periodo que generalmente en los colegios no se cuenta, ¿no?